Dios los bendiga, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan nuevamente. Vamos a continuar con este curso, gracias, ya estamos en viernes, ya 15 de octubre, estamos ya en la lección número 13 de este curso de tiempos finales y pues muchas gracias, muchas bendiciones a todos los que nos siguen, los que nos acompañan, los que quieren aprender de la palabra del Señor. Gracias, estamos aprendiendo muchas cosas cada día más y más que el Señor nos está dando entendimiento. Gracias al Espíritu Santo, porque en este tiempo el Espíritu Santo está revelando, está dando entendimiento, muchas profecías que se están cumpliendo, que están por cumplirse, pero gloria a Dios, este tiempo es hermoso el que estamos viviendo y podemos aprender juntos de la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesús ya viene muy pronto, amén, y por eso nos tenemos que preparar con su bendita palabra, entenderla, recibirla, vivirla. Gloria a Dios, qué bueno, Dios los bendiga. Bienvenidos todos, iglesia, hermanos, amigos. Que la paz del Señor sea con todos ustedes y vamos a comenzar en este día. Vamos hoy a la lección número 13 de tiempos finales. La hemos titulado Despertando en la gran tribulación. Gloria a Dios, despertando en la gran tribulación. Y para ello vamos a leer Primera Tesalonicenses capítulo 5. Si gustan acompañarme en sus Biblias, versículos 4 al 9. Vamos a leer Primera Tesalonicenses 5, 4 al 9. Dice así la palabra de Dios: Mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Hablando del tiempo de la tribulación que vendrá al mundo, del día del Señor. Porque todos ustedes sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. El pueblo de Dios no somos ni de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hoy el tema que vamos a estar viendo es la gran mayoría, incluyendo muchos cristianos, no entienden o no quieren entender, y solo van a entender o solo entenderán hasta que sucedan las cosas. Esto es, muchos entenderán hasta después de que haya sucedido el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Muchos entenderán que se quedaron, que sí fue cierto, que sí era cierto el arrebatamiento de la iglesia, y van a despertar en el tiempo de la tribulación, en la gran tribulación. ¿Por qué? Por no haberse preparado, ya que fueron muy lentos para entender. Eso es el tema que vamos a tratar el día de hoy, y vamos a hacer una oración. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, gracias por todo lo que tú nos das, la vida, la salud, el entendimiento, el tiempo para estudiar tu palabra, para recibirla, para hacer bendición, luz a otros. Como leímos ahorita, somos del día, no de la noche. Tenemos que ser luz, como tú nos enseñaste, Señor Jesús, que somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, y mientras nosotros estemos aquí como iglesia, tenemos que predicar el Evangelio, tu palabra, y gracias por esta oportunidad que tú nos das. A ti sea la honra y la gloria, lo hacemos en obediencia a ti, con tu bendición, con tu sabiduría, con tu fuerza, con tu poder que tú nos das. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios.
despertando en la gran tribulación. En esta lección vamos a meditar o meditaremos cómo será la vida para quienes no se vayan en el arrebatamiento de la iglesia y por lo tanto se queden a esos 7 años de tribulación que nos enseña la palabra de Dios. ¿Cómo serán las primeras 24 horas? Vamos a estar meditando. ¿Cómo serán las primeras 24 horas después de que la iglesia de Cristo haya sido arrebatada? ¿Qué dirán los noticieros? Los noticieros de la televisión? ¿Qué tanto dirán las redes sociales acerca de que mucha gente de repente desapareció? Que hay muchos desaparecidos en todo el mundo. Se estarán preguntando qué les pasó, dónde están, alguien los ha visto, dónde se fueron, dónde se escondieron, ¿verdad? Otros preguntarán quién se los habrá llevado, quién los habrá secuestrado, no sé, a lo mejor es alguna de las preguntas que se hagan. ¿Quiénes fueron los extraterrestres? ¿Vinieron, se los llevaron? ¿Vinieron, no sé, los marcianos, los venusinos, los jupiterianos, no sé, de cualquier planeta que exista? O algunos dirán, bueno, pues hasta los mismos demonios se los pudieron haber llevado. Esas serán todas las preguntas que se estarán diciendo ahí los noticieros en todo el mundo. Y aquí la palabra de Dios que acabamos de leer nos exhorta. Aquí el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses, y les está exhortando a que como cristianos no debemos dormirnos como los demás, como la demás gente, sino que dice seamos sobrios. Ser sobrios significa totalmente lo contrario a estar borrachos o a ser borrachos. Y dice que nos pongamos la armadura espiritual, la armadura espiritual de Dios, que la tengamos bien puesta en nuestras vidas. Dice que nos pongamos el yelmo, que nos pongamos la coraza y así podernos salvar y no participar en el mundo en ese tiempo de ira, porque concluye esta cita el apóstol Pablo diciendo que Dios no nos puso para la ira. Ahí es uno de los pasajes donde los que creemos que el arrebatamiento de la iglesia será previo a la tribulación, pues es donde nos basamos, que Dios no nos puso para ira y por lo tanto no debemos ni dormir, sino que tenemos que estar despiertos para estar listos para este evento que se va a dar en el mundo. Tengámoslo muy claro y por cierto que la palabra de Dios se va a cumplir. Siempre hemos enseñado, bueno, mi postura, mi enseñanza, de acuerdo a la palabra de Dios, es que no serán muchos los cristianos preparados que se vayan en el arpazo, que participen en el arrebatamiento de la iglesia. De todas formas, pues aunque sean pocos los que se vayan, hablando de todos los cristianos que se vayan a ir en el mundo entero, pues de todas formas será un evento que va a llamar la atención en el mundo. Va a ser como un parteaguas en el mundo, en la historia, que seguramente pues se le tratará de dar una explicación, o no sé, a lo mejor hasta varias explicaciones de qué fue lo que pasó, ¿verdad? El mundo no podrá, pues tratará de darle alguna explicación, sobre todo los que no conozcan de la palabra de Dios. Los que sí conocen y se quedaron, que ahorita vamos a hablar de ellos, pues sí sabrán lo que pasó, pero muchos no van a saber lo que pasó y se preguntarán, bueno, pues qué fueron los extraterrestres, qué les pasó, dónde están. Pues esas serán algunas de las preguntas que van a circular en el mundo en ese momento. Vamos a poner tan solo como un ejemplo para que entendamos esto un poco más a profundidad, que por ejemplo con respecto a la población total, si decimos
o podemos decir que, por ejemplo, un 10% de la población del mundo fuera a desaparecer, o sea que uno de cada 10, estamos diciendo que uno de cada 10 personas es cristiana o que conoce a Cristo y que se está preparando para ese magno evento del arrebatamiento en el mundo, porque sí hay muchos hermanos, muchos cristianos que sí se están preparando para este magno evento que es el arrebatamiento. Y, pero estamos dando un porcentaje bajo con relación a la gente en el mundo, diciendo que bueno, solamente uno de cada 10 personas se va en el arrebatamiento, o sea, una de cada 10 personas es cristiana, conoce de Cristo y está viviendo una vida, se está preparando para la venida de Cristo, para ese evento. Y bueno, pues es bajo relativamente hablando, uno de cada 10 o un 10%, pues es relativamente bajo. Pero si nosotros vamos a una zona en específico, vamos a hablar del Valle de México. En el Valle de México habitamos 25 millones de personas. Imagínense que de estas 25 millones de personas, pues si se fueran ese 10% que estamos diciendo, o sea, una de cada 10 es cristiana, que más o menos es una estadística que tenemos, que uno de cada 10 personas es cristiana, y estamos confiando, bueno, pues que todos estos cristianos se van a ir ese día en el arrebatamiento, van a estar listos y preparados para el arrebatamiento. Bueno, pues si de los que vivimos en el Valle de México, que está compuesto de la Ciudad de México y la zona conurbada de varios municipios del Estado de México, habemos 25 millones, pues imagínense que el 10% desapareciera, o sea, 2.5 millones de personas de un momento a otro desaparecerían. En un abrir y cerrar de ojos, como dice la Escritura, seríamos transformados y seríamos arrebatados, partiríamos de este mundo. Y aunque relativamente somos pocos, bueno, pues ya hablar de que 2.5 millones de personas desaparecieran, pues es ya algo muy importante. Es más, nuestro Señor Jesús dijo que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, y que si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que entrar por la puerta angosta, dice, porque la puerta ancha, dice, por ahí se van la mayoría, no entran al cielo, dice, pero los que queremos entrar al reino de los cielos tenemos que entrar por una puerta angosta. Aquí nos basamos de que realmente son pocos los que van a partir en ese evento del arrebatamiento. Entonces, pues algunos hasta me podrán decir, ¿verdad? Bueno, pues qué tan poquitos cristianos hay. Fíjense nada más para que veamos y entendamos cuán poquitos cristianos hay en el mundo, en nuestro país, por ejemplo. Pues recientemente escuché una estadística con respecto a la nueva generación de jóvenes, que es llamada la generación Z. Esta generación de jóvenes se le llama la generación digital, es la que ya usan los teléfonos inteligentes y que son todos los nacidos a partir de 1995. O sea, si tú naciste después de 1995, pues puedes considerarte, estás joven, puedes considerarte parte de esta generación llamada Z. Bueno, pues escuché una estadística que solamente un 0.04% aceptan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Esto es, menos de 1% de esta generación están convirtiéndose en la actualidad al cristianismo. La gran mayoría no quiere buscar de Dios, no quieren buscar al Señor. Eso me recuerda una palabra del Señor cuando dijo que cuando Él regresara hallaría fe en la tierra. Y pues bueno, o sea, como que se está cumpliendo esto también. Por ejemplo, en Europa la tasa de crecimiento del cristianismo es
0%. Entonces, pues no estamos muy lejos al decir de que un 10% solamente son los que se van. Entonces, en la parábola de las 10 vírgenes vamos a ver esto que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en esta parábola con respecto precisamente al arrebatamiento. Vamos a leerlo ahí en Mateo 25, versículos 1 al 13. Vamos a leer la parábola de las vírgenes. Y dice así la palabra, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, dice, cabecearon todas y se durmieron, todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos de vuestro aceite, para que porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron prudentemente, claro está, diciendo: para que no nos falte a ustedes ni a nosotros, ni a nosotras, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en las bodas, y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Esto me recuerda como un día Noé, ¿verdad? Hablando del diluvio, pues un día esa arca que él había construido para que se salvara los que quisieran entrar en esa arca, pues un día Dios la cerró. Bueno, pues aquí dice claramente igual, dice: y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, las insensatas regresaron ya de haber ido a comprar ese aceite, y le dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y les dijo: de cierto les digo que no las conozco, no las conozco. El esposo le estaba diciendo a las vírgenes que no las conocía, o sea, no tenían una relación con él. Dice: velad pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí en la parábola de las 10 vírgenes podemos ver que Jesús hace referencia a un porcentaje de la iglesia que se irá en el arrebatamiento o en el rapto, como querramos llamarle, y que solamente será de un 50%. Esto es, la mitad de las vírgenes estuvieron listas, preparadas. 5 vírgenes eran sensatas, estuvieron listas para la venida del esposo, estuvieron listas cuando vino el esposo por ellas. Esto es el 50%, y las otras 5 no estuvieron preparadas, se quedaron pues ahora sí que vestidas y alborotadas, no entraron a las bodas del Cordero, a las bodas de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y esta parábola pues nos habla claramente acerca del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, en estos tiempos finales que nos ha tocado vivir, todavía muchos no entienden o no quieren entender, como dijimos al principio, y no entenderán hasta que sucedan las cosas, como les pasaron a estas 5 vírgenes insensatas que no se prepararon, ya que son muy lentos para entender. Estas vírgenes insensatas, eso fue lo que pasó, no entendieron. El Señor explicó claramente en su último sermón del Monte de los Olivos que en el juicio del diluvio la gente no entendió, no buscaron de Dios, no se arrepintieron, no buscaron a Dios previo al diluvio, que es lo que quería
Dios al construir esa arca a través de Noé y de sus hijos. No entendieron hasta después de que se cerró el arca, exactamente lo mismo que pasó aquí con las vírgenes insensatas. Ellos entendieron en el diluvio hasta que se cerró el arca, comenzó a llover y se empezaban a ahogar. Ahí fue cuando les cayó el 20, pero ya era demasiado tarde. Aquí en México, ¿verdad? Para los que nos ven de otros países, cuando decimos caer el 20, pues estamos diciendo que como que lo pudimos entender, ¿verdad? Antes en nuestro país había teléfonos que se les echaban un 20, una moneda de cobre de 20 que valía 20 centavos, y cuando caía el 20 entonces entraba la llamada. Entonces de ahí viene esa frase que decimos los mexicanos: nos cayó el 20. Bueno, pues aquí les cayó el 20 a ellos, pero cuando ya estaba lloviendo, ya estaba cerrado el arca, ya se estaban ahogando. Entonces dijeron, pues sí era cierto esto del diluvio, y entonces quisieron buscar a Dios, pero ya era demasiado tarde. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo yo me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos o cómo poderte hacer entender de que nos tenemos que preparar para el arrebatamiento de la iglesia? Vamos a leer ese pasaje ahí en Mateo 24, versículos 39 en adelante. Dice así: y no entendieron hasta que vino el diluvio. No entendieron hasta que vino el diluvio. Está hablando nuestro Señor Jesucristo, y se los llevó a todos, literalmente a todos se los llevó el diluvio. Solamente los que se salvaron fueron Noé, sus 3 hijos, su esposa y sus 3 nueras. Fueron los únicos, 8 los que entraron al arca, y los animales, incluidos los burros, entraron, ¿sí? O sea, los burros también se salvaron, gloria a Dios esa vez, pero la gran mayoría, hemos hecho más o menos cuentas, a lo mejor fueron en ese tiempo, pues no había mucha población en el mundo, probablemente había unos 30 millones, considerando, cómo fue creciendo la población en el tiempo en el mundo, pues hemos visto que a lo mejor pudieron haber sido 30 millones de personas, se perdieron, solamente 8 se salvaron, o sea, un porcentaje mínimo. Igualito les pasó a los que vivían en Sodoma y Gomorra. No se apercibieron, no se arrepintieron de sus pecados sexuales, de su inmoralidad sexual que existía en esas ciudades, y no comprendieron hasta que cayó el juicio del fuego sobre sus vidas y los destruyó. El problema es que ese juicio del fuego pues no nomás los destruyó y ya, sino que ese juicio los destruyó con fuego en ese momento y los mandó al fuego eterno, que es el infierno. Ahí fueron a parar todos los habitantes de Sodoma y Gomorra que murieron, al igual que los que murieron en el diluvio. Pues ahí nada más se salvó Lot, iba su esposa, desafortunadamente volteó, se perdió, se convirtió en estatua de sal, y nada más 2 de sus hijas. 3 personas se salvaron por el testimonio, por el mensaje que recibieron de los ángeles que fueron a sacarlos ahí de esas 2 ciudades. Todos los demás, hasta que cayó fuego del cielo, ahora sí que también les cayó el 20. Y aquí leímos en la parábola que en el rapto, en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, su último mensaje en el Monte de los Olivos, dice ahí que en el rapto estarán 2 juntos. 2 juntos, dice, uno será tomado y el otro será dejado. Y dice, 2 estarán en una cama. Pues en una cama, claro, está hablando de un matrimonio, ¿verdad? De esposo y esposa. Dice, uno será tomado, el que esté preparado, y otro será dejado. Así será el arrebatamiento
de la iglesia. Y ese arrebatamiento, pues imagínense, estamos hablando de cómo será ese momento en ese día, ¿verdad? En ese día algunos, los cristianos preparados, ese 10% que estamos hablando, pues van a desaparecer del transporte público, tal vez, de la combi, de un camión, del metro, del mismo metro. A lo mejor algunos desaparecerán en ese día, otros vendrán manejando su coche, y al quedarse pues sin chofer ese coche, pues causarán un accidente, pero bueno, ellos estarán allá con el Señor. Otros desaparecerán de sus trabajos, estando en el trabajo, en la escuela, otros en el salón de clases. Algunos les tocará probablemente que en la cama dormidos, ¿verdad? Porque este es un evento en todo el mundo, ¿verdad? La mitad del mundo está de noche y la otra mitad está de día, entonces a algunos les tocará dormidos en sus camas, así nos podría tocar a nosotros. Será como un hermoso sueño, ¿verdad? Ser arrebatado ahí dormido en la cama, ¿verdad? Como dicen, hablan muchos doctores acerca de cuando una persona pues muere dormida, pues dicen, bueno, pues es la muerte perfecta, ¿verdad? No sintió, fue como un sueño, ¿verdad? Esa muerte, bueno, pues así será a los que les toque dormidos el arrebatamiento y se vayan con el Señor. Gloria a Dios, a encontrarse con Cristo en las nubes, será un bendito y hermoso sueño. Gloria a Dios, hecho realidad, porque eso va a ser realidad. O hasta podría ser el arrebatamiento pues en un día domingo, no sé, en un día que estuviéramos allí en la iglesia, alabando al Señor, orando, leyendo la palabra, compartiendo la escritura, gloria a Dios, ¿verdad? Pues yo esperaría que ahí en la iglesia local donde estamos, ahí en Jesucristo Gobierna, pues todos nos fuéramos, ¿verdad? Que no se vaya a quedar nadie. Gloria a Dios, hemos predicado ahí, 7 años ya llevamos ahí en que levantamos esta congregación, y pues desde el principio hemos predicado que tenemos que estar listos para este evento que es el arrebatamiento de la iglesia. Espero que todos nos vayamos. Si alguno se llegara a quedar ahí de la iglesia Jesucristo Gobierna, bueno, pues sabrán muy bien lo que sucedió, porque lo hemos enseñado, lo hemos ministrado, hemos orado, ¿verdad? Y hemos esperado al Señor. Gloria a Dios. Por lo tanto, pues no hay justificación para quedarnos, para quedarte. Gloria a Dios. Entonces, bueno, eso les sucederá a los que se vayan, pero ¿qué pasará o qué pensarán o qué podrán decir posterior al rapto aquellos que conociendo la verdad de Cristo, conociendo acerca del arrebatamiento, no se fueron? ¿Por qué no se fueron? Porque no se prepararon. No eran de las vírgenes sensatas, no eran parte de las 5 vírgenes sensatas que nos habla ahí nuestro Señor Jesús en la parábola. Ellos, los que sí conocen la verdad y se quedaron, bueno, pues sabrán perfectamente, sabrán muy bien lo que pasó. O sea, será algo, creo yo, muy terrible, ¿verdad? Ellos no van a estar confundidos con respecto a lo que pasó como el resto de la gente, que no sabrán qué pasó. Bueno, ellos sabrán claramente, los que se dicen cristianos y no se prepararon, pues sabrán claramente que fue el rapto, que vino el Señor Jesús y se llevó a su iglesia preparada, los que estaban listos. Sabrán muy bien que Cristo descendió de las nubes con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y a los que estaban listos y preparados el Señor se los arrebató al cielo, arrebató a las 5 vírgenes sensatas que estaban listas, que anhelaban, que esperaban su venida, que oraban todos los días y decían: ven, Señor Jesús, que sus ojos no estaban puestos en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. Y ellos se quedaron al tiempo que la Biblia, al tiempo que la Biblia lo llama de varias maneras. Ellos van a saber que no se fueron en el arrebatamiento y que comienza un tiempo
que es de 7 años y que la Biblia lo llama de varias formas. Lo llama la tribulación y la gran tribulación, porque está dividido en 2 partes. El día del Señor también lo llama, el día del Señor, pero es un periodo de 7 años, son 7 años. El día de la ira de Dios también, son 7 años de la ira de Dios sobre el mundo. La hora de la prueba del mundo también lo llamó nuestro Señor Jesucristo, ahí a las iglesias en Apocalipsis. El gran día de la ira del Cordero, gloria a Dios también. El tiempo de la angustia de Jacob, que tiene que ver ya más bien con lo que es el pueblo de Israel. Jacob es Israel, gloria a Dios. Cuando Dios le cambió a Jacob el nombre y le puso Israel, bueno, sí, significa eso, que es un tiempo de prueba. Son 7 años, es la semana 70 para el pueblo de Israel, y hay otros nombres también que la palabra de Dios habla acerca de ese tiempo, que es el tiempo donde se manifestará el anticristo y gobernará el anticristo en el mundo con el permiso de Dios, claro está. Entonces, todo va a cambiar a partir de ese momento para mucha gente, todo va a cambiar. Para los que nos vamos, gloria a Dios, pues estaremos con Cristo alabándole y adorándole y gozándonos con Cristo allá en el tercer cielo, conociendo cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Gloria a Dios, estaremos nosotros gozándonos con el Señor. Pero los que se queden aquí, bueno, pues sus vidas van a cambiar a partir de ese momento. Todo va a ser muy diferente para ellos, porque conocieron la verdad y no se prepararon. Y para los que no la conocieron, que también vamos a hablar de ellos, pues también será algo terrible, pero vamos a hablar de los dos, de las dos posturas. Hablaremos primero de los que sí sabrán lo que pasó, que sí conocían las escrituras y saben que hubo un rapto, un arrebatamiento, un arpazo, y que la iglesia preparada se fue. Bueno, vamos a hablar primeramente de ellos, amén, y principalmente vamos a hablar de ellos, porque también vamos a dejar al final, pues vamos a hablar de los que no conocieron hasta ese momento de la palabra de Dios, y pues se quedarán a los 7 años también. Vamos a ver los riesgos y el peligro de esto, pero sobre todo vamos a ver qué va a pasar con los que sí conocían de la verdad y no se fueron con el Señor. Los que sí conocían, pues sí van a saber lo que pasó. Muchos que se decían cristianos y conocían de la palabra de Dios, pero que realmente no estaban comprometidos con Dios, no estaban comprometidos con Cristo. Los que sus lámparas no estaban llenas de aceite, como dice la parábola de las vírgenes. Las 10 vírgenes dice que todas tenían sus lámparas. La lámpara es figura de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119, y lumbrera mi camino. Pero esas lámparas tenían que estar llenas de aceite, y el aceite solamente nos lo da el Espíritu Santo. Es un símbolo, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces las vírgenes sensatas eran las que estaban llenas del aceite del Espíritu Santo, o sea, tenían una comunión con Cristo, con Dios, con el Padre, por medio del Espíritu Santo en sus vidas. O sea, llenaban sus vasijas continuamente, ¿verdad? Dice ahí que compraban, pues sí, se compraban, pero en la presencia de Dios, en la presencia del Espíritu Santo, amén. Ahí compraban el aceite, las vírgenes sensatas, y el resto pues no tenían comunión con Dios, no estaban llenas sus lámparas con el aceite del Espíritu Santo, no oraban, no tenían comunión con Dios, se decían cristianos, ¿verdad? Pero no tenían una relación de cristianos con el Señor. Muchos de ellos serán quienes no quisieron creer en que Dios también era un Dios de juicio, y que vendría un día en que vendría al mundo, y que vendría al mundo un tiempo de 7 años, como está escrito en la palabra, de juicios de Dios, la semana
70 de Daniel, que está pendiente, ya se cumplieron 69, pero falta una, la 70, que tiene que ver con el pueblo de Israel, pero que tiene que ver también con la iglesia, en el sentido de que la iglesia tiene que ser removida para que comience la semana 70 de Daniel y Dios pueda tratar otra vez con su pueblo Israel. Entonces, hoy en día muchos cristianos pues hasta se enojan cuando se les comparte de que Dios vendrá y juzgará al mundo. No lo creen, muchos cristianos no lo creen, no le creen a Dios, creen en Dios, creen en Dios a su manera, pero no le creen a lo que dice la palabra de Dios. Eso es bien importante. No creen lo que enseña la palabra de Dios. Sí quieren creer en Dios, pero quieren creer en Dios a su manera. Esto es, muchos dicen, bueno, pues es Dios de amor y no va a venir ningún juicio, ¿verdad? Y hay doctrinas en ese sentido. Hacen a un lado la justicia de Dios y dicen, no, Dios es amor y no puede haber otra cosa en él más que amor, pero ¿y la justicia de Dios dónde quedaría? ¿Verdad? O sea, el amor también tiene que hablarnos de justicia, nos habla de justicia, y eso es la multiforme gracia de Dios para con nosotros, ¿verdad? O sea, Dios es un ser íntegro, completo, ¿verdad? Y es amor, ¿verdad? Pero también es juicio, es corrección, es disciplina, ¿verdad? Gloria a Dios, como nos enseña la palabra de Dios. Entonces, muchos de los que se vayan a quedar, pues querían solamente, se decían cristianos, ¿verdad? Pero no vivían el cristianismo como tal. Querían los beneficios, muchos quieren los beneficios del ser cristianos, pero no quieren cumplir con los compromisos de ser cristianos. Ese es el problema que tienen muchos cristianos. Todo el mundo quiere los beneficios, pero nadie quiere cumplir con los compromisos, con las responsabilidades de ser cristiano. Les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, muchos quieren o querían, a los que se queden en la tribulación, querían el beneficio de ir al cielo. Muchos sí quieren así el beneficio de ir al cielo, pero no quieren dejar sus pecados. Escuchaba yo a un pastor predicándoles a unos que manejaban el homosexualismo, la ideología de género, diciendo que, bueno, pues si ellos eran homosexuales, ¿por qué no iban a entrar al reino de los cielos? El pastor claramente les explicaba, bueno, pues es que, y ellos decían, si somos buenos, o sea, somos buenos, pues sí, pero el pastor les explicaba que no por ser buenos te vas a salvar, o sea, te vas a salvar si te arrepientes de tus pecados, porque así está escrito en la palabra de Dios. Y pues ellos no aceptaban ese punto, y así hay muchos que se dicen cristianos, que quieren los beneficios del reino de los cielos, del cielo, pero no quieren cumplir con los compromisos que implica, ¿verdad? No quieren dejar sus pecados. Ese es un primer punto. Querer los beneficios del reino de los cielos, pero no dejar tus pecados. Quiere los beneficios del reino de los cielos, pero no te quieres congregar, ¿verdad? Como dice la palabra ahí en Hebreos 10, que no nos dejemos de congregar. Muchos dicen, no, pues yo soy cristiano, pero ni me congrego, ni voy, ni estoy comprometido. Pues no, yo creo que esos se van a quedar en el tiempo de la tribulación, no van a estar preparados. Muchos quieren los beneficios que Dios da, o quieren conocer a Dios un día, pero no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para buscar a Dios. O sea, a Dios lo tenemos que empezar a buscar desde hoy. Mientras estamos con vida, es el momento de buscar a Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. No vas a encontrar a Dios hasta que estés muerto, no. Lo tienes que buscar hoy. Es necesario, es más, en la muerte, el día de la muerte es el día del juicio de Dios para tu vida, para bien o para mal. Cuando mueres o vas con Cristo, o cuando mueres y no buscaste de Cristo, pues vas al infierno. Ahí no hay
medias tintas, no hay purgatorio, no vas a ir a vagar por ahí, ¿verdad? Y después otros van a orar por ti para que entres al cielo. No, eso no existe, eso es mentira, es un engaño de la religión. No lo creas, no lo enseña eso la palabra de Dios. Otros menospreciaban la Biblia, la Escritura, ¿verdad? No querían estudiar la Biblia. Yo felicito a los que toman estos cursos. Gloria a Dios, he recibido correos, mensajes de hermanas. Elsa, si me estás escuchando, pues Dios te bendiga. He visto que te has puesto al corriente en cuanto a este curso, que lo conociste. Pues eso es una bendición, eso es una gran bendición para tu vida, porque estás aprendiendo de la palabra de Dios. Estamos aprendiendo, y todos los que nos ven, ¿verdad?, los que están tomando estos cursos, están recibiendo una bendición, se están preparando para ese magno evento que es el arrebatamiento de la iglesia, porque están teniendo conocimiento, y el conocimiento nos lleva a la bendición, al amor, a amar más al Señor. Amén, a estar listos y preparados. Pero muchos no quieren leer la palabra, no quieren estudiarla, no quieren darle tiempo a Dios, al Señor, no quieren conocer más de Dios. Empezamos a conocer a Dios, no podemos decir que conocemos a Dios, porque tendremos toda la eternidad para conocerlo, porque es un Dios demasiado majestuoso, poderoso. O sea, nosotros somos nada comparados con Él. Amén. Entonces mucha gente no le da importancia a la misma. Muchos otros no le dan importancia, por ejemplo, a traer sus ofrendas al Señor, a presentarlas, a presentar sus diezmos, sus ofrendas a Dios en la congregación. Y todo eso tiene que ver con nuestro servicio al Señor, con nuestra devoción a Él, nuestra gratitud, mostrar nuestra gratitud, mostrar que Él es para nosotros todo, que le podemos servir, que Dios busca fruto de nosotros, ¿verdad?, que haya en nuestra cuenta, como dice ahí escribió el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Pues no quieren muchos cumplir con su responsabilidad. Quieren los beneficios del reino, quieren que Dios los bendiga, que Dios les dé trabajo, que les dé buenos puestos, que les dé mucho dinero, que les dé casa, coche, que les dé muchas cosas, pero no quieren pagar el precio de seguir a Cristo, de buscar a Cristo mientras puede ser hallado. Amén. Gloria a Dios. Muchos muy bien sabrán que el periodo de la gracia terminó. Después del arrebatamiento de la iglesia, los que se queden, la gente, los cristianos que no se prepararon para irse con el Señor, pues sabrán muy bien que el tiempo de la gracia terminó, porque eso es lo que hemos enseñado, nos enseña la palabra de Dios. Se va a lamentar por ello, eso espero, ¿sí? Que entiendan, que ahora sí que les caiga el 20 en ese momento, ¿sí? Sabrán que la iglesia ya partió a su morada celestial, ya no habrá iglesia, esto es bien importante, ya no habrá iglesia en ese tiempo de Cristo en la tierra. Cabe mencionar que la iglesia de Cristo, llena del Espíritu Santo, es el único ente espiritual que le ha hecho frente, o que le hizo frente le hizo guerra a Satanás y a sus demonios, y los venció durante los últimos 2000 años. No hay nadie más que le haya hecho guerra a Satanás y a sus demonios. Vamos a leer ahí en 2 Tesalonicenses, si quieren acompañarme, capítulo 2, versículos 4 al 6. Es la iglesia de Cristo la única que se ha opuesto al diablo, a Satanás, durante 2000 años. Por eso nos odia. Hay dos pueblos que odia a Satanás, porque son dos pueblos que van en contra de él, que uno es Israel, pueblo de Dios, y otro es la iglesia de Cristo, levantada hace 2000 años en la fiesta de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo sobre los discípulos. Dice así 2 Tesalonicenses 2, 4, 6, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y hablando del anticristo, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios,
haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que detiene a Satanás? ¿Qué ha detenido a Satanás manifestarse con total libertad en el mundo y traer al anticristo, que es la falsa encarnación de Satanás en el mundo, queriendo copiar a nuestro Señor Jesucristo, porque es un engañador e imitador nada más? Bueno, pues lo que ha detenido, la única fuerza espiritual que ha detenido a Satanás en el mundo es la iglesia de Cristo. Amén. Jesús mismo dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Por eso la iglesia de Cristo ha permanecido y es fuerte, ¿verdad? A pesar de que en los últimos tiempos está escrito, ¿verdad?, que la última de las iglesias, la iglesia de la Odisea, sería la iglesia apóstata, que estamos viendo esa apostasía como un engaño de Satanás. Bueno, pero hay un remanente santo que no está entrando en esa apostasía y que está esperando a que Cristo venga. Amén. Entonces aquí lo que importante que quiero que aprendamos es que el único ente espiritual que ha guerreado, peleado contra Satanás es la iglesia de Cristo. Entonces, una vez que la iglesia de Cristo parta de este mundo, o partamos de este mundo, hasta entonces se va a poder manifestar el hombre de pecado. Esto es algo tremendo, o sea, esto que nos dé confianza del poder que hay en nosotros. Amén. Que Jesús mismo dijo ahí en Mateo 28, dice: ninguna fuerza del enemigo podrá con ustedes. Ir y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán cosa mortífera, no les hará daño. O sea, el Señor nos dio su autoridad y su poder. O sea, Satanás no puede con nosotros, con la iglesia. Por eso también nos ha perseguido durante 2000 años, pero no ha podido espiritualmente ganarnos, ¿sí? Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, o a partir del momento que desaparezcamos, haya estado, bueno, pues siempre hemos mantenido sometido a raya a Satanás, a sus demonios y al propio anticristo, que en la actualidad no se puede manifestar porque seguimos la iglesia aquí en la tierra. Gloria a Dios. Ninguna otra religión, ninguna secta lo ha podido enfrentar, porque todas las religiones, quiero decirles, todas las religiones son un engaño de Satanás. ¿Para qué? Para desviar al hombre de la verdad de Cristo Jesús, amén, de la verdad de su palabra, manteniéndolo así engañado, sin poder espiritual, sin ningún poder espiritual que pueda levantarse en su contra. Por eso es feliz Satanás con las religiones. Ni siquiera el pueblo de Israel, por su rebeldía, por su rechazo al Salvador, al Mesías Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ha sido un digno oponente del diablo. Israel se ha mantenido solamente por la gracia de Dios, por el amor de Dios a sus padres, como dice ahí Romanos 11, a sus antepasados. Es la razón por la que Dios los ha guardado y los ha mantenido durante estos últimos 2000 años o 2600 años, si lo queremos ver ahí, a partir de la primera cautividad, cuando Babilonia los cautivó, los atacó y se los llevó cautivos a Babilonia. Pero no han sido ellos tampoco ningún oponente para Satanás, pero Dios los ha guardado, amén, por su pura gracia. Sí, los ha mantenido a flote a pesar de todo lo que han vivido, ¿verdad? Porque dice Romanos 11:29 que porque son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios, amén. Cuando Dios dice esto se cumple, amén. Y eso fue
el llamamiento del pueblo de Israel. Entonces, por lo tanto, ya no habrá cultos cristianos, ya no habrá iglesia de Cristo en la tierra, ya no habrá reuniones de iglesia los domingos, ya no habrá pastores que prediquen o que prediquemos, que oren por las ovejas y también por las cabras, ¿verdad? Porque hay de todo en la iglesia. También que enseñen la Biblia, ya no habrá pastores que enseñen la Biblia, la palabra de Dios en las congregaciones, ya no habrá tiempo de oración, tiempo de alabanza, tiempo de adoración. Las reuniones cristianas serán ya cosa del pasado en ese tiempo, cuando desaparezca la iglesia. Seguramente en ese tiempo estarán prohibidas las reuniones cristianas, solo serán permitidas en el mundo las reuniones de la religión ecuménica, que será aceptada a nivel mundial, llena, claro está esta religión ecuménica pues llena de doctrina de demonios, ¿verdad? Que será utilizada inicialmente por Satanás para promover al anticristo, y que finalmente el anticristo mismo se encargará de destruir a la gran ramera, ¿verdad? A esta religión ecuménica que surgirá en el mundo. Ya no vas a tener pastores, no tendrás pastores que te estén exhortando, que te digan no dejes de congregarte, ¿verdad? Los domingos. Ya no tendrás pastores que te digan pues lee tu Biblia, estúdiala, escudriñala, ten un tiempo de oración con Dios. Ya no habrá pastores que te estén diciendo eso, que te digan que ames a tu prójimo, que traigas los diezmos y ofrendas al alfolí, ¿verdad? A la casa de Dios, y que seas agradecido. Yo pienso que a lo mejor algunos estarán pensando y dirán, ay, pues qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que ya no me va a estar molestando este pastorcito molón, ¿verdad? Que todo el tiempo me andaba diciendo que por qué no asistía a la iglesia, por qué no daba mis diezmos, etcétera, ¿verdad? Qué bueno que se lo llevaron, qué bueno que se fue, gloria a Dios, amén. Ya no habrá iglesia en la tierra, eso que nos quede bien claro. En las redes sociales también pues, estará prohibido predicar el Evangelio de Cristo. La sana doctrina de Cristo ya no será predicada, la Biblia. La Biblia será lo más seguro, será prohibida su lectura, serán quemadas las Biblias en el mundo, como lo hacen actualmente en China. Se han dedicado a quemar todas las Biblias. Si encuentran una Biblia, la queman. Están haciendo una Biblia ahí especialmente dirigida al comunismo chino. O sea, nada que ver con la palabra de Dios, claro está. O se manejará también que la Biblia lo que enseña la Biblia es algo obsoleto, erróneo, religioso, que ya no aplica para el nuevo orden mundial que será establecido, impuesto en el mundo. Van a manejar a Cristo y a su palabra como lo manejan las religiones actualmente, como pues sí una persona importante, pero religiosa nada más, tal vez un buen maestro, un buen filósofo, pero hasta ahí, algo bueno, pero no pasa de ahí. Pero no lo manejan como quien realmente es nuestro Señor Jesucristo. Es el Rey de Reyes, es Dios mismo, Dios hecho carne, es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Es el único Salvador. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, eso es con respecto a la iglesia. Con respecto al Espíritu Santo, pues lo más seguro es que continuará en el mundo, porque es la tercera persona de la Trinidad de Dios, es omnipresente, es omnisciente, está en todo lugar, o sea, no tiene por qué irse a ningún lugar. Pero pienso que ya no va a estar operando como estuvo operando en el tiempo de la iglesia durante los últimos 2000 años. El Paracletos, el Consolador, ¿verdad? Convenciendo, dándole consuelo, enseñanza a la iglesia, preparándola para predicar el Evangelio, animándola. Pues eso se va a acabar, esa función del Espíritu Santo en ese tiempo de los 7 años de la tribulación. Ya no será su principal función.
quiero entender que su principal función pues será la de convencer y fortalecer a los creyentes de la tribulación. ¿Para qué? Para que se salven por medio de poner su fe en Jesús y no reciban la marca de la bestia. Yo creo que eso será una de sus principales funciones del Espíritu Santo en ese tiempo, preparando a la gente para que, aunque tengan que morir por ello, pues no permitan que su nombre sea borrado del libro de la vida y dejándose poner la marca de la bestia. Los santos de la tribulación claramente necesitarán de la guía y dirección del Espíritu Santo, porque será un tiempo como nunca lo ha habido ni lo habrá, como Jesús mismo nos enseñó. Si te quedas, los que se queden, bueno, van a conocer finalmente al anticristo, conocerás al anticristo, sabrás, ¿verdad? Si tú fuiste un cristiano que te quedaste para la tribulación, bueno, pues sabrás que el tiempo de la tribulación, de su gobierno del anticristo, durará 7 años. 7 años. Es más, a partir del momento del arrebatamiento y de la manifestación del anticristo en el mundo y de que se construye el tercer templo judío, pues tú vas a poder contar exactamente el tiempo que durará el gobierno del anticristo, que son nada más tienes que multiplicar 360 días, que es el calendario hebreo, por 7 años. Eso te va a dar 2520 días. O sea que los primeros 3 años y medio o 1260 días vas a vivir algunas, sabrás que vivirás algunas mejorías engañosas en el mundo para en ese tiempo, como el tratado de paz que traerá el anticristo al mundo, pero también sabrás que los siguientes 3 años y medio o los últimos 3 años y medio serán el tiempo de la gran tribulación, el peor tiempo que haya experimentado la humanidad, el ser humano, desde sus inicios. Sabrás también que en ese tiempo morirán las 2/3 partes de la población mundial, esto es, 2 de cada 3 personas en un periodo de 7 años van a morir por diferentes causas. O sea que solamente vas a tener un 30% de probabilidad de que vivas o que acabes vivo durante esos 7 años, un 30%, que se me hace una probabilidad muy baja, y morirás de alguna manera. La gente morirá de alguna manera, en alguna guerra, con alguna enfermedad, pandemia, hambre, persecución, por haber puesto su fe en Cristo y no haberse dejado marcar por la bestia, con algún desastre natural, algún terremoto, la caída de algún asteroide, como está escrito en la palabra, alguna inundación, tsunami, erupción volcánica, qué sé yo. O sea, el mundo estará hecho un caos terrible. Si no eres parte de la iglesia, del rapto de la iglesia, pero tienes conocimiento de la verdad en ese tiempo, pues mi consejo, desde ahora te lo estoy dando, ¿verdad? Es que en ese tiempo pidas perdón al Señor, olvides tus errores pasados, agárrate de Cristo en ese tiempo, en ese momento, amén. Agárrate del Señor como nunca antes en tu vida. Serán tiempos muy difíciles, pero todavía con la esperanza de que puedas librarlos salvándote tú mismo, amén, no perdiéndote así por la eternidad con Satanás, ¿verdad?, que te quiere llevar a la perdición, al juicio del infierno y del lago de fuego. Y dice la palabra que muchos se salvarán en ese periodo, dice Apocalipsis 7, después para que tú lo leas, para que no hacer tan extenso esta enseñanza. Y con respecto a los que sean cristianos y se queden en el arrebatamiento y no se vayan con Cristo, bueno, pues yo les aconsejo que pues mejor se arrepientan el día de hoy. Si no conoces a Cristo y estás escuchando esta enseñanza, pues acepta a Cristo como tu Señor y Salvador, camina con Él, siga con Él,
aprende de Él, amén, aprende de su palabra, toma estos cursos que estamos dando, gloria a Dios, para que te prepares para su venida. Pero hazlo el día de hoy, no lo dejes para mañana, gloria a Dios. Si ya aceptaste a Cristo y estás tibio, estás alejado del Señor, bueno, pues ahorita es el momento, otra vez acércate al Señor, préndete en el Señor, llénate del Espíritu Santo, busca al Señor, congrégate en una iglesia, búscate un buen pastor, amén, que te dirija, que te guíe, que te enseñe, en verdad, que esté lleno del Espíritu Santo, que sea un pastor que ore, que ayune, que busque del Señor, amén. Ese es el pastor que debes de buscarte, amén. Hoy es el día de salvación y así te vas a preparar, ¿verdad?, para el arrebatamiento y te vas a salvar y no tendrás que pasar esos 7 años de gran tribulación. Hasta ahí vamos a dejar de hablar de los que conocen de la palabra y no se fueron, y pues para cerrar este tema pues vamos a hablar de los que no conocieron de la palabra de Dios y de repente vino el arrebatamiento y no saben qué fue lo que pasó. Pues los que no sabrán qué sucedió es por el desconocimiento de la palabra de Dios, y ellos todavía se encontrarán en un mayor peligro. ¿Por qué? Porque están probablemente sean engañados por el mismo anticristo cuando surja, ya que este maligno ser va a controlar el mundo durante 7 años. Todo el mundo político, religioso y económico a nivel mundial será controlado por esta sola persona y la gente que tenga ahí apoyándolo, y que Dios le va a permitir que gobierne el mundo en ese tiempo. Él, como un gran líder mundial, iniciará trayendo una falsa paz al mundo y trayendo una multitud de soluciones, pero que son todas falsas, todas engañosas, son todas mentirosas, como dice la palabra de Dios. Es un poder engañoso que Dios va a permitir. Los que no quieran participar, los que quieran participar en la economía mundial en ese tiempo, en el tiempo de la tribulación, para poder comprar y vender tendrán que dejarse marcar, llevar el nombre del anticristo o el número de la bestia, que es el número 666, que más adelante hablaremos un poquito más a fondo de ese tema, como está escrito ahí en Apocalipsis 13, versículos 17, 18. ¿Y qué pasa si te dejas marcar? Pues tu nombre será borrado del libro de la vida, te vas a perder por la eternidad, vas a ir a un lugar de castigo y ahí sufrirás día y noche por el resto de la eternidad. En ese tiempo solo tendrán oportunidad también de salvarse los que escuchen y acepten el mensaje de los 144,000 de todas las tribus de Israel, que serán levantados, sellados por Dios para que prediquen, y serán los encargados, en lugar de la iglesia de Cristo, de predicar el evangelio de Cristo durante esos 7 años. Eso está escrito ahí en Apocalipsis 7. O también podrás escuchar el mensaje de los 2 testigos de Dios, que posiblemente sean Moisés y Elías, o a lo mejor Enoc, no estamos todavía muy de acuerdo quién serán, pero bueno, que van a predicar fuera del tercer templo, van a predicar en contra del anticristo, en contra del falso profeta, ¿verdad? Y eso lo harán durante los primeros 1260 días de la tribulación. Gloria a Dios. Entonces, concluyo con esto. Con toda la información, ¿verdad?, que te acabo yo de comentar, que acabamos de comentar, pues cada uno de nosotros saquemos nuestras propias conclusiones, ¿sí? ¿Valdrá la pena que despiertes un día en la gran tribulación sabiendo que
que nuestro Señor Jesucristo vino en el rapto y te quedaste? ¿Valdrá la pena, sí, que te quedes a la tribulación? ¿O mejor valdrá la pena que te levantes, que te prepares el día de hoy para encontrarte un día con Cristo? Amén. Decir, como dice Apocalipsis, el Espíritu Santo y la Iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Gloria a Dios. Ven, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que oremos. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos prepare, que estemos listos, amén, para su venida, que seamos de los que nos vayamos en el arrebatamiento, que no despertemos un día en la gran tribulación. Amén. Vamos a orar. Y si tú no has aceptado a Cristo, pues recíbelo el día de hoy. Es muy sencillo, es simplemente decir: Jesús, ven a mi vida, como vamos a orar ahorita, lléname, perdóname mis pecados, quiero caminar contigo, quiero aprender de tu palabra. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este tiempo que nos has permitido escudriñar tu palabra, las Escrituras, aprender de ti, Señor. Gracias. Gracias. No queremos, Señor, despertar un día en la gran tribulación. Queremos despertar un día, pero contigo allá en las nubes, en el cielo. Queremos estar listos para el arrebatamiento. Gracias te damos. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. A ti sea la gloria, Señor. Yo te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Perdona mis pecados, límpiame, lléname de ti, Espíritu Santo. Te recibo también, Espíritu Santo. Cámbiame, transfórmame, lléname de ti, Espíritu de Dios. Quiero que mi lámpara esté llena de ese aceite que tú das, Espíritu Santo. Gracias, recibimos ese aceite el día de hoy. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Para terminar, solamente ya ven que les he dicho que vamos a dar algunas noticias importantes con un sentido bíblico y profético, para que aprendamos qué es lo que está pasando en el mundo en estos tiempos finales también. Bueno, pues tengo dos noticias básicas. La primera es que hay apagones en todo el mundo, por ejemplo en el Líbano. Son vecinos de Israel, es una región bíblica, ¿verdad? Y que están gobernados por el grupo terrorista Hamas, y quienes gastan todo su presupuesto en armas y en túneles también, ¿verdad?, para ver cómo pueden hacerle daño al pueblo de Israel. Bueno, pues todo este país está sin luz. Ya llevan varios días y creo que varias semanas estarán así. Imagínense un país sin luz. Imagínense México sin luz una semana, 2 semanas. Sería un caos terrible, ¿verdad? Al igual que hay otros países que tienen ya ese tipo de problemas de energía. Venezuela, aquí en Latinoamérica, otros países también que están viviendo eso. Bueno, pues esto nos habla también ya de los últimos tiempos, que vendrán cosas terribles. Y también pues hemos visto en las noticias, podemos ver también que hay problemas de distribución de energéticos en el mundo. Con ello pues traerá paulatinamente pues problemas para la distribución de alimentos en el mundo, y hay problemas en este sentido ahí en países tan importantes como el Reino Unido, en China mismo, en España, en Estados Unidos también ya empieza a haber problemas de abastecimiento. Hay un problema ahí de barcos que no han podido pasar. Bueno, pues se está poniendo difícil la situación. Acuérdense que la semana pasada hablamos de la crisis creada, de la crisis que está generándose en el mundo. ¿Para qué? Para que llegue el anticristo a traer muchas soluciones a ese caos que él mismo está generando, y que un día quiere él venir a resolverlos para que la gente crea en él. Gloria a Dios. Pues hasta aquí le dejamos. Les doy las gracias a todos por haberme tenido paciencia,
para aprender. Amén. Gloria a Dios. Compartan por favor estos estudios, inviten a otros, que otros puedan aprender la palabra de Dios. Eso es lo que queremos, que muchos se salven. Hoy es el tiempo que nos podemos salvar, estamos todavía a tiempo, pero ya el tiempo se está acabando, ya la puerta ya casi se cierra, por eso tenemos que prepararnos. Amén. Comparte estos mensajes, háblale a tus vecinos, a tus amigos, a tus familiares. Amén. Comparte del Evangelio de Cristo, la palabra de Dios. Pues gloria a Dios, pues que Dios los bendiga a todos. Gracias por su compañía. Nos vemos el próximo viernes y bueno, los espero también en nuestro tiempo de oración de los miércoles y les enviaremos a los que no asisten a Jesucristo Gobierna, pues la enseñanza del domingo. Pues que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Shalom. Recuerden, Maranata, nuestro Señor Jesucristo viene muy, muy pronto. Bendiciones. Dios los bendiga. Amén.